Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde voy a daros una idea para decorar en Navidad súper bonita y muy elegante. Voy a utilizar este envase de plástico que he comprado en un bazar chino súper económico, que es para poner olivas o algo así, como para servir el aperitivo. Veis que solo vale 85 céntimos y es de plástico. Y también voy a utilizar un envase de cristal reciclado. Voy a utilizar un pegamento de 2 componentes para unirlo uno a otro y que me quede muy bien pegado. Si utilizamos cola blanca o silicona, seguramente que se nos va a despegar con el uso de la pieza. Este pegamento funciona de la siguiente manera. Ponemos la misma cantidad de la parte A que de la parte B, lo mezclamos y ya lo tenemos preparado para pegar las piezas. Vamos a poner pegamento solamente en el contorno del envase de cristal y lo vamos a colocar sobre el envase de plástico y vamos a esperar unos 15 o 20 minutos y va a quedar perfectamente pegado. No vamos a poder despegarlo ni aunque queramos, os lo garantizo. Precisamente porque después va a ser imposible de despegar, vamos a asegurarnos que quede bien colocado en su lugar. Y ya han pasado los 20 minutos y como veis está perfectamente unido y es solo una pieza. Ahora voy a utilizar porcelana Jovi, porcelana fría. Os dejo abajo en la caja de información el vídeo por si no sabéis hacerla, y voy a utilizar papel de horno o papel de cocina para trabajar sobre él porque va perfectamente para que la porcelana no se adhiera en la mesa o en la superficie donde estamos trabajando. Voy a ponerle otro trocito de papel por encima y con la ayuda de algún rollo, en este caso estoy utilizando sencillamente un rollo de papel film transparente, lo aplanamos hasta dejar un grosor de unos 3 o 4 milímetros a lo máximo. Voy a utilizar este molde, que es un molde para cortar galletas, y voy a cortar unas estrellas, voy a cortar unas cuantas. Este molde es de plástico y el plástico va de maravilla para cortar la porcelana porque no se adhiere, a diferencia de los moldes metálicos en el que a veces sí tenemos problemas para sacar las piezas y hay veces que se deforma. El resto de la porcelana que nos sobra la volvemos a reutilizar haciendo el mismo proceso y haremos más estrellas. Cuando cogemos las piezas que hemos hecho, el corte a veces, los contornos del corte nos queda un poquito mal cortado. Sencillamente vamos a pasar el dedo para perfeccionarlo y como veis he hecho exactamente 8 estrellas. Ahora voy a utilizar cola blanca para pegarlo en la parte de abajo del envase de cristal. Voy a asegurarme que hay cola blanca por toda la superficie de la estrella y las voy a empezar a colocar. Primero pongo una por cada lado y después voy a poner una en cada una de las esquinas. Al poner las estrellas sobre el envase de plástico puede pasar que la cola blanca haga que la estrella se deslice hacia abajo, porque va resbalando y se va cayendo hacia abajo, así que vamos a asegurarnos presionando muy poquito, ligeramente con los dedos, para que se queden sujetas en su sitio, ya que la porcelana todavía está fresca y así me ayuda a pegarlo y que tenga la forma del envase. Si esperamos hasta que las estrellas estén secas y duras, nos va a costar un poquito amoldarlas al envase. Ya tengo las 8 estrellas pegadas y como veis quedan súper bonitas. Vamos a seguir trabajando y ahora lo que vamos a hacer es seguir decorando la pieza. Vamos a utilizar
un poquito de porcelana para hacer unas bolas. Vamos a hacer bolitas de diferentes tamaños. Tenemos que coger la porcelana, presionarla muy fuerte con las palmas de las manos y en principio nos sale una forma un poco ovalada. Después hacemos unos círculos más pequeñitos con la mano y nos va a salir una bolita perfecta. Voy a hacer unas cuantas y van a ser todas de diferentes medidas. Voy a empezar a pegar las bolas y las voy a pegar justo en la unión entre el envase de plástico y el envase de cristal. Voy a ir colocándolas, alternando los tamaños y voy a hacer como 3 o 4 capas de bolitas. La porcelana todavía está fresca, así que cuando las vamos colocando vamos a tener cuidado de no presionar demasiado para que no pierdan la forma. Y a medida que voy subiendo hacia arriba voy a intentar colocar las bolitas cada vez más pequeñas. Siempre voy a poner cola blanca en el envase y voy a ir pegándolas, alternando, como os he dicho antes, los tamaños. Ya las tengo todas pegadas y ha quedado muy bonito. Ahora voy a utilizar otra vez porcelana y voy a hacer un churro largo y este trozo me va a servir para tapar la parte de arriba del envase y que no se vea que es un envase de cristal reciclado. Vamos a moldarlo a la parte superior y vamos a intentar sobre todo que no sobrepase la dimensión de alto del envase de cristal, ya que luego arriba le vamos a poner una pieza. Voy a utilizar ahora unos trozos de tela y también un encaje. Yo este trozo de tela es una tela de fantasía que la compro en un mercadillo y me sale, la verdad, muy bien de precio y la tengo para hacer sobre todo los trabajos de manualidades. Lo que hago es poner cola blanca sobre el envase de cristal y pegarla en la superficie. Vamos a asegurarnos que la terminación de los dos extremos de la tela queden uno superpuesto sobre el otro y vamos a pegarlo con cola blanca. Una vez tengo la parte de arriba decorada, en la parte de abajo le voy a pegar también con cola blanca el trocito de encaje que tengo. Para hacer este trabajo y pegar la tela sobre el envase de cristal y sobre el envase de plástico, os recomiendo que utilicéis cola de carpintero, porque la cola escolar seguramente no nos iba a pegar bien las piezas, ya que esa cola está pensada para pegar sobre todo papel. Y esta cola, al ser de carpintero, pega perfectamente tanto sobre cristal como sobre plástico. Para que la parte superior se vea bonita y no se vea la terminación de la tela, también le pongo arriba un trocito de encaje. Una vez hemos acabado de pegar todas las telas y asegurarnos que los contornos están bien unidos, vamos a utilizar otra vez la cola blanca para poner por toda la superficie de la tela y así conseguir que se haga una capa que va a hacer que la tela sea más dura y también la vamos a impermeabilizar.
Y cuando ya tengo toda la tela con la cola blanca, he esperado a que se seque un poquito, porque ahora lo que voy a hacer es utilizar sal de cocina, sal gruesa, que se utiliza sobre todo para hacer pescados al horno, imagino que ya lo sabréis, para acabar de rellenar todo el espacio que me queda entre las estrellas y también el espacio que tengo entre las bolitas de porcelana y la tela, para que toda la superficie quede completamente cubierta. Pongo una capa de cola suficientemente generosa para que la sal se agarre perfectamente en la superficie. Cuando hagamos este paso vamos a intentar que la sal no invada la zona donde tenemos la tela. Voy a pegarlo, como os he dicho, en la parte de abajo justo entre las estrellas y el trozo de encaje, y también en la parte superior entre las bolitas y el trozo de tela. Ya lo tengo todo cubierto con la sal, bueno, todo lo que tenía que estar cubierto con la sal, y como veis ya está empezando a quedar precioso. Ahora voy a volver a utilizar el mismo pegamento de dos componentes, que este es de la marca Araldit. A mí no me paga la marca, por si acaso alguien piensa que hago publicidad, no. Es que sencillamente este pegamento va muy bien para este tipo de trabajo, y lo que hago es poner pegamento en toda la superficie del envase de cristal, y voy a utilizar este platito de barro que me ha costado 60 céntimos en un centro de jardinería, para pegarlo en la parte superior, y voy a esperar que se seque. Mientras se seca voy a coger un trozo de aluminio y cinta de floristero o de floristería para cubrir los trozos de aluminio. Esta cinta no es adhesiva, o sea, cuando nosotros la tocamos no pega, solamente pega, como veis no se me pega el dedo, solamente pega cuando nosotros la vamos trabajando. El calor de nuestros dedos va haciendo que se active el adherente o pegamento que tiene, por eso es importante que la trabajemos con los dedos muy bien trabajada para que se vaya pegando sobre la superficie del aluminio. Si no vamos dándole con el calor de los dedos, no se nos va a pegar. La cinta también la he comprado en el mismo centro de jardinería donde he comprado el platito de barro. Voy a coger varios trozos de aluminio y voy a ir forrándolos con paciencia para que se vaya pegando bien sobre la superficie, y cuando tengo unos cuantos hechos voy a utilizar la parte de atrás de un pincel para hacer como una espiral divertida. Podemos hacerlo con cualquier cosa que no sea demasiado grande. Cuando tengo la espiral hecha, como los pinceles por la parte de abajo es un poco más estrecho que la parte de arriba, sale perfectamente, y con la ayuda de un alicate voy a esconder esa punta del final para que quede bien redondita. Como veis he hecho unos cuantos y de momento los voy a reservar. Ahora voy a utilizar papel crespón para hacer unas hojas de una forma súper sencilla. Voy a cortar trocitos rectangulares, y una vez tengo los trocitos rectangulares cortados les voy a hacer una forma como si fuera una forma de lágrima, pero con la parte de arriba y la parte de abajo acabada en punta. Una vez tengo los trozos hechos, lo que hago sencillamente es abrir por el centro, y va a quedar abierta por el centro y las puntas van a quedar más pequeñitas, y ya veis, de esta forma tan fácil he hecho un montón de hojas que también de momento las voy a reservar. Ahora he hecho otros trocitos de porcelana, también en forma de bolita. Esta vez los he dejado secar, ya los tenía preparados. Y otra opción, si no queremos hacer los trocitos de porcelana, podemos utilizar bolitas pequeñas de Porexpan. Una vez las tengo secas, lo que hago es pintarlas de color rojo, y cuando las tengo pintadas de color rojo les pongo purpurina roja súper brillante. Esta bolita es de Porexpan y en el bazar chino nos cuesta una bolsa 60 céntimos. Podemos hacer las dos cosas, comprarlas ya hechas de Porexpan o hacerlas con porcelana.
Eso va a gusto de cada una. Vamos a ponerle la purpurina cuando todavía la pintura está húmeda y así nos va a resultar muy fácil que la purpurina se pegue por toda la superficie. Ahora he cogido un trozo de aluminio y le he dado 2 vueltas. Voy a sellar o a pegar los extremos del aluminio con un trozo de cinta y el tamaño de esta circunferencia es justamente el mismo tamaño que el platito de barro. Un poquito, 1 milímetro, tal vez 1 milímetro solamente más pequeño. Voy a volver a hacer lo mismo que he hecho antes con los otros trozos de aluminio y lo voy a cubrir todo con cinta de floristero. Ya tengo esta pieza completamente forrada. Ahora voy a coger estos trozos de aluminio que he hecho con esta forma como de muelle o de espiral y los voy a unir con un alicate a la forma circular que he hecho. Voy a coger un alicate con punta redonda y lo primero que hago es hacerle una forma como de ganchito. Después con un alicate que es plano lo aprieto muy bien y le doy una vuelta para que se sujete en su sitio. En total he hecho, no sé si me parece que 6 de estos trocitos. También voy a utilizar estos trocitos de planta de plástico que también por dentro están hechos, aunque están cubiertos de plástico, por dentro también están hechos con un trozo de aluminio. Y hago lo mismo, le hago una formita de gancho y los agarro en toda la circunferencia. Ya he colocado todas las ramitas artificiales de plástico en su lugar y queda más o menos como estáis viendo. Ahora voy a utilizar las hojas que he hecho de papel y lo primero que voy a hacer es hacer grupos de 3 hojas y voy a utilizar silicona caliente para unirlas una con otra. Una vez he hecho todo este montón de hojitas, voy a empezar a pegarlas sobre los trozos de plástico. Justo donde se ven las uniones que están, normalmente estas plantas tienen como unas nervaduras que se ve perfectamente que es plástico, pues todo eso no me interesa que se vea, así que voy a utilizar para tapar tanto esas uniones como para poner en la parte superior para que quede como estáis viendo, de una forma divertida, unas para arriba y unas para abajo. Cuando ya he colocado todos los grupos de 3 en 3, voy a utilizar hojas sueltas para rellenar todos los espacios que me quedan, que yo veo que flojean o que quedan un poco cojos o un poco feos, y también voy a seguir pegando por todas las plantas de plástico para que me quede bien cubierto y bien tupido, y como veis queda verdaderamente precioso. La pieza que he hecho al principio, el envase de plástico con el envase de cristal, ya se ha secado la cola, se ha secado la unión entre el envase de cristal y el platito de barro y ahora es el momento de pintarlo. Lo voy a pintar con una pintura en spray blanca y con un poco de brillo. Va a ser muy fácil hacerlo con pintura en spray, pero si no tenemos también podemos hacerlo con pintura blanca acrílica. Y como veis, la pieza que he hecho con todas las hojitas encaja perfectamente con el platito de la parte superior. Una vez lo tengo colocado en su sitio, voy a utilizar todas esas bolitas que he hecho antes con la purpurina roja, colocándolas en la parte superior. Primero voy a empezar poniendo grupos de 3. Voy a hacer grupitos de 3 para que cuando lo veamos desde el frente veamos las bolitas perfectamente.
Una vez he puesto todos esos grupitos de 3 bolitas en la parte de arriba, que es como si fuera la flor del madroño, que es una flor típica de Navidad, también voy a empezar a pegar bolitas por la parte de toda la zona que cuelga, tanto de las hojas verdes como de las plantitas que he puesto de plástico. Y voy a utilizar este trozo de goma eva dorado, que tiene un dorado muy suave, no es el dorado ese amarillento, es un dorado muy suave y muy bonito, y con un cortador voy a cortar unas cuantas formas de estrella para ir alternándolas con las bolitas de madroño. Voy a pegarlas con silicona caliente y voy a ir buscando todos los rincones que yo veo que necesita un punto de dorado, o donde me apetece pegarlas que yo vea que flojea un poquito o que le hace falta un poco de brillo, tanto por toda la zona de las plantas que caen como por la parte superior. En la parte de arriba va a ir una vela, y la luz de la vela va a ser importante que pongamos las estrellas también mirando hacia adentro, y si alguna estrella se ve por los dos lados vamos a pegar una a otra para que brille tanto por un lado como por otro y no se nos vea la parte de atrás de la goma eva. Y voy a ir pegando por toda la superficie, llenando bastante, escondiendo alguna estrellita por aquí y por allá. Y en las estrellas que he puesto en el envase de plástico en la parte de abajo, justo en el centro le pego una a cada una de las estrellas. Y ahora voy a hacer una cosa para acompañar esa pieza tan bonita. Voy a utilizar de nuevo porcelana fría o porcelana Jovi. En este caso voy a volver a utilizar el papel de horno y voy a hacer lo mismo que antes. Con un rollo voy a hacer una superficie, o sea, un trozo que sea planito, y voy a utilizar esto que es para darle un poco de forma. Si no tenemos una pieza así, pues podemos utilizar un cartón ondulado o la parte de dentro de un paquete de galletas para darle un poco de forma a la porcelana. Después, con un rollo adhesivo que tiene un tamaño bastante grande, debe ser de unos 10 o 12 centímetros de ancho, lo que hago es cortar con la ayuda de un cúter una forma redonda, y una vez lo tengo cortado voy a hacer unas ondas por todo el contorno de la porcelana. Cuando ya le he dado forma a todo el contorno voy a utilizar un vaso, porque la parte del centro permite que la porcelana vaya hacia abajo y así me va a ayudar a hacer esta forma como de cuenco. Todos los trocitos de porcelana que he hecho estas ondas, los que van hacia afuera, los aplano un poquito en el contorno y les doy una forma hacia abajo para que quede una forma parecida a una flor. Una vez ya lo tengo hecho, voy a dejar que se seque, y como veis yo he hecho 2 piezas. He esperado toda una noche para que se seque y ahora voy a utilizar 2 copas que tenía por casa que no utilizaba, 2 copas iguales, y voy a pegar la porcelana justo en la parte de abajo, volviendo a utilizar otra vez el mismo pegamento de 2 componentes. Y ahora lo voy a pintar las 2 piezas con pintura en spray dorada muy brillante. Si no tenemos pintura en spray, siempre podemos utilizar pintura acrílica dorada y después darle un barniz con mucho brillo. Y cuando están acabadas quedan súper bonitas, como estáis viendo. Y ya tengo las 3 piezas acabadas. En la parte de arriba de la pieza grande le he puesto una vela grande y en las 2 copas le he puesto unas velas pequeñitas, y como veis el resultado es precioso y súper elegante para decorar en Navidad.
Podemos colocar las 3 piezas solas sobre una mesa o sobre la superficie que nosotros queramos y queda realmente precioso. Pero si queremos también podemos utilizar la bandeja dorada que utilicé en el último tutorial que hice de otoño, que os voy a dejar el enlace por si queréis hacer la bandeja igual que la mía abajo en la caja de información. Es un conjunto muy versátil que nos va a dar mucho juego para decorar nuestra casa en Navidad. Aquí sobre la bandeja le he puesto una vela dorada redonda que queda también espectacular, a mí me encanta, y además ayuda a que reflejen los brillos de las copas doradas y queda súper bonito. Aquí justamente debajo de las copas le he añadido 2 de las flores que también hice en otro tutorial de otoño, que también os voy a dejar en la caja de información, y le he añadido 2 mini portavelas hechos con cemento que también está en otro de mis tutoriales. Y como veis, lo pongamos como lo pongamos, queda realmente precioso. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. No olvides suscribirte, regalarme tu like y como siempre os digo, un besito muy fuerte y hasta la próxima.